Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19. Leamos 14 al 19, por favor. ¿Podemos leer? Leamos, por favor. Por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones. Y pido que, arraigados y cimentados en amor, puedan comprender, junto con todos los creyentes, cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Acompáñame en una oración a todos los que están en la conexión. Padre, gracias por tu palabra. Esta es tu palabra es verdad y tu verdad es liberadora. Yo te pido hoy, Señor, que liberes nuestro corazón de todo prejuicio, atadura, engaño, temor, y nos liberes para vivir una vida, Señor, extraordinaria por la fe en Jesucristo, el poder del Espíritu Santo y la llenura que tú tienes para nosotros. Te amamos, Señor, porque eres tú el que coloca la palabra, Señor, en el corazón del predicador. Y este es un mensaje necesario hoy en la iglesia, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Fíjense ustedes cómo el apóstol Pablo, fundador de la iglesia de Éfeso. Pablo fundó la iglesia de Éfeso. Bueno, fundó muchas iglesias. Pero en su trabajo misionero, en el encargo que recibió de parte de Dios, fundó esas iglesias y está comprometido con ellas al punto de que se arrodilla. Vean ustedes, por esa razón que me arrodillo. ¿Por qué te arrodillarías delante de Dios? Para hacer una solicitud especial, ¿o no? Podemos orar de cualquier manera. Lo dije el jueves en la sesión de ADN. No le pongamos tanta parafernalia a la oración, porque a veces pensamos que para orar hay que tener mucho conocimiento o mucha sabiduría o leer muchos libros, todo lo cual es falso. Para orar hay que tener un corazón dispuesto. Amén. Pero muchas veces oramos arrodillados. ¿Y por qué oraríamos arrodillados? Porque lo hacemos con mucho fervor. Porque cuando nos postramos delante de Dios es para hacerle justamente una petición, algo que sale del corazón de forma especial. Pablo dice: por esta razón me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. De Dios dependen todas las bendiciones. Amén. Por eso nos postramos ante Dios, nos arrodillamos ante el Padre. De Él depende mi vida. Diga: de Dios depende mi vida. El apóstol Pablo se arrodilla delante de Dios para hacerle una o unas peticiones específicas a Dios, que tienen dos finalidades puntuales. La primera, que Cristo habite por la fe en el corazón de los efesios, porque eso es al final lo que él pide, que Cristo habite por la fe en el corazón de los efesios. Y la segunda, que la iglesia de Éfeso sea llena de la plenitud de Dios. Es una petición muy sentida de alguien que fundó una iglesia y que quiere que la iglesia sea impactada por la obra de Dios. Amén. Yo me pongo de acuerdo con el apóstol Pablo, y esta es mi oración, y por esto me arrodillo. Hago estas peticiones junto con la palabra, porque el anhelo de mi corazón es que Cristo habite en sus corazones por la fe, y que ustedes sean llenos de la plenitud de Dios. Eso es justamente lo que va a cambiar absolutamente todo en nuestra vida. Vamos a trabajar dos capítulos en este sermón. El capítulo 1 sería para que Cristo habite por la fe en los corazones, porque esa es la finalidad de la oración de Pablo, para que Cristo habite por la fe en los corazones. Y para que eso suceda, ¿qué hace Pablo? Número 1, pido a Dios que por medio del Espíritu. ¿Por medio de quién? Del Espíritu Santo. Miren la petición, Pablo de rodillas: Señor, que por medio del Espíritu Santo. La obra del Espíritu Santo es gloriosa. Amén. Estoy preparando toda una serie de temas sobre el Espíritu Santo para contarle a la iglesia
la información bíblica, la revelación bíblica sobre el Espíritu Santo, pero para compartirles en muchos matices mi experiencia con el Espíritu Santo. Un hombre que estuvo en las condiciones en las que yo estuve y recibió la oportunidad de cambiar su vida para siempre. Eso no lo hace sino por el poder del Espíritu Santo. Amén. Yo les suelto por ahí cositas de mi testimonio y yo creo que ustedes dicen: pastor, pero ¿a qué te refieres tú cuando dices que estabas atado de pies y de manos? Déjenme que les voy a contar. Dirían en el Huila: téngame tantico. Estoy orando porque en algún momento el Señor me permita compartirles mi testimonio para que ustedes digan: el poder del Espíritu Santo es una cosa impresionante. Y si lo hizo con el pastor, lo hace conmigo. Es a través del Espíritu Santo, no es en nuestras fuerzas. Tú te preguntas: ¿y cómo salgo de esto? ¿Y cómo cambio esto? ¿Y cómo cambio mi temperamento? ¿Y cómo se va a resolver este problema en mi hogar? Con el poder del Espíritu Santo. Mira lo que dice Efesios 3:16. Le pido que por medio de ¿quién? Del Espíritu. Dile a la persona que tienes a tu lado: no es en tus fuerzas. Dile, no es en tus fuerzas. Dile: es por medio del Espíritu. A veces no nos cabe en la cabeza lo que Dios puede hacer. Isaías 11, versículos 1 al 2. Vamos a estar en este servicio seguramente muy afectados por la feria aérea, pero vamos a tratar de llevarlo a cabo. Isaías 11, versículos 1 al 2 es uno de los textos que estoy preparando para hablar sobre el Espíritu. Del tronco de Isaí brotará un retoño, un renuevo nacerá de sus raíces. Una escritura profética hablando del Mesías, es decir, de Jesucristo. El Espíritu del Señor reposará sobre él. Escuche esto: espíritu de sabiduría. Señor, no sé cómo hacer. ¿Quién sabe? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos da ¿qué? Sabiduría. Sabiduría. Si no sabes qué hacer y no sabes cómo hacerlo, pídele al Espíritu Santo que te dé sabiduría. Amén. Porque Él es espíritu de sabiduría. Y no se preocupe que toda la semana he tenido que vivir esto. Que Dios bendiga a los pilotos. Espíritu de entendimiento. Miren lo que es el Espíritu Santo. Señor, pero ¿cómo hago? No entiendo. El Espíritu Santo es el espíritu de entendimiento. Amén. Él nos da a nosotros la capacidad de comprender. Espíritu de consejo. ¿Quién es el consejero de un creyente? El Espíritu Santo. Ahora, si necesitas pedir consejería, pídela. Porque tenemos un área de consejería. No te afanes por eso. Pero el consejero de un creyente es el Espíritu Santo. ¿O habrá alguien que nos pueda aconsejar mejor? Me pregunto yo. Y de poder. El Espíritu Santo es espíritu de poder. Amén. La Biblia dice que no hemos recibido espíritu de temor o de timidez, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo. Espíritu de conocimiento. Son las características del Espíritu Santo. Y espíritu de temor del Señor. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Pues el Espíritu Santo coloca en mi corazón temor de Dios, que es respetar a Dios, reverenciar a Dios. Entonces, a través de su sabiduría, de su entendimiento, de su consejo, de su poder, de su conocimiento y del temor del Señor que coloca el Espíritu Santo en nuestros corazones, nos fortalece en nuestro ser interior. Nos fortalece. Esto le pido a Dios, que por medio del Espíritu Santo, que tengas una experiencia con el Espíritu Santo, cotidiana, viva, constante. Que te dejes guiar por el consejo del Espíritu, por la sabiduría del Espíritu Santo. Es increíble las cosas que el Espíritu Santo hace.
Jesús le dijo a sus apóstoles: a ustedes los van a llevar al consejo, a los juicios, pero no se preocupen. Cuando estén allí, el Espíritu Santo les dirá lo que tienen que decir. Oiga, ¿a usted le parece eso? Que usted no sabe qué decir y usted comienza a abrir su boca y el Espíritu Santo le empieza a colocar las palabras. Nunca me olvido en una empresa en la que yo trabajé, que hacían muchas capacitaciones, una bendición, incluso concursos y exámenes. Yo me gané uno de esos concursos. Y en los exámenes una compañera llegaba y cuando estaba todos la fuerza de ventas ahí, y llegaba y en la puerta decía: ¿ya llegó el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo te enseña lo que tienes que hacer. Amén. No lo hagas solo. Dile a la persona que tienes a tu lado: no lo hagas solo. Eso es lo que pido, que por medio del Espíritu Santo. Número 2, pido a Dios que con el poder de sus gloriosas riquezas. Pablo, arrodillado delante de Dios, dice: Señor, yo pido esto para los efesios, que con el poder del Espíritu Santo y el poder de tus gloriosas riquezas. Mire el versículo 16. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas. ¿Cuántas veces he dicho esto? En el cielo no hay escasez. Amén. Y voy a complementar esta frase: en el cielo no hay escasez de absolutamente nada. La Biblia no dice que Dios solamente tiene riquezas, dice que sus riquezas son gloriosas. Señor, ¿cómo hago para perdonar? ¿A través de qué? De las gloriosas riquezas de Dios. Porque cuando tú estás enredado con las cosas de tu corazón, las gloriosas riquezas de Dios, estamos hablando de algo muy poderosamente espiritual. Pastor, pero es que yo no puedo ser paciente. A través de las gloriosas riquezas de Dios. Pastor, pero yo no sé, no tengo sabiduría para hacer eso. A través de las gloriosas riquezas de Dios. Dios es rico en absolutamente todo. Amén. Ahora fíjense ustedes. Vamos a Filipenses 4:19. Filipenses 4:19. El apóstol Pablo a la iglesia de Filipos: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. ¿Proveerá de qué? De todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Es un concepto muy poderoso en el Nuevo Testamento. Cuando el apóstol Pablo escribe estos versículos, desde el 11, Filipenses 4:11 al 19, está hablando de temas económicos. ¿Sabía usted? Pablo está agradeciendo una ofrenda que le hicieron llegar a la cárcel. Esta es una de las epístolas desde la prisión. Y Pablo les está diciendo: vea, yo he aprendido a vivir todas las circunstancias de la vida, a estar saciado como a tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando llega al 19 dice: así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Así que si nosotros nos ubicamos en el contexto, también está hablando de temas económicos. Hombre, tienes una necesidad económica, resolver un problema, una situación. ¿Quién te va a proveer? Me pregunto yo. ¿Dónde estás buscando la solución? Dios, a través de sus poderosas y gloriosas ¿qué? Riquezas. Esto es lo que le pido a Dios, que con el poder de las gloriosas riquezas de Dios, con la mediación del Espíritu y el poder de las gloriosas riquezas de Dios. Número 3, pido a Dios que los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Miren Efesios 3:16, seguimos ahí. Le pido que por medio del Espíritu y con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser. Fortaleza interior.
Pablo está diciendo, de rodillas, Señor, fortalece interiormente esta iglesia. Fortalécelos al interior. La fortaleza anímica y espiritual son fundamentales en la vida de una persona. Y esa fortaleza en el creyente viene de parte de ¿quién? De Dios. Yo te pregunto en esta mañana, cuando te has sentido decaído, decaída, desanimado, ¿a dónde has ido a buscar fortaleza? ¿A dónde vamos a buscar fortaleza cuando estamos desanimados? Algunos van a la peluquería. Es una broma muy cruda. Ustedes me están entendiendo, ¿cierto? Estoy en un desánimo tremendo, tengo una situación difícil, desmoralizado, y en vez de ir a buscar en Dios, a través de sus gloriosas riquezas, voy y busco en una relación, en una persona, en un trabajo. Algunos se van para un bar. Un hombre espiritual como Pablo está de rodillas diciendo, Señor, que esta iglesia te busque para que los fortalezcas interiormente. Porque Él es el que fortalece nuestro corazón. Dios es el proveedor de nuestra fortaleza interior. Amén. Él es el proveedor de nuestra fortaleza interior. Volvamos a Filipenses 4, versículo 13. Todo lo puedo en Cristo que ¿qué? Que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es una petición del pastor de una iglesia muy profunda, de rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en el cielo y en la tierra, de rodillas, que con la mediación del Espíritu y el poder de las riquezas de Dios fortalezca el ser interior de los creyentes. Esto le pido a Dios, que los fortalezca a cada uno de ustedes en lo íntimo de su ser. Amén. Que les dé fortaleza interior en momentos de necesidad, en momentos de cansancio, de angustia, de presión. De presión, pero también de depresión. Porque es que el Señor llega hasta el fondo del corazón. El único que puede llegar más profundo para darnos libertad es Dios. No hay nadie que pueda llegar tan profundo como Él. Cuando tú lo buscas, Pablo lo tenía claro. Pablo estuvo preso, Pablo fue apedreado, Pablo fue perseguido, Pablo pudo sentirse desmotivado en muchas ocasiones. ¿Y de quién recibió su fortaleza? ¿Y qué es lo que quiere para la iglesia? Que la iglesia comprenda que es Dios el que fortalece espiritualmente, anímicamente, interiormente. Eso es lo que pido a Dios. ¿Y para qué esas peticiones? Vean usted el versículo 17, la primera parte. Porque ahí confluyen las peticiones. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. Para que por fe Cristo habite en sus corazones. No le puedes imponer la fe a nadie. ¿Cómo haces tú para imponerle la fe a alguien? Yo me pregunto, ¿cómo hago yo para imponerle la fe? Gustavo, es que usted tiene que creer, hermano. No, yo oro para que por medio del Espíritu Santo y sus gloriosas riquezas te fortalezca para que tú recibas a Cristo en el corazón. Esa es la oración de Pablo. El cristianismo no es una religión. Lo que vivamos en las cosas de Dios las vamos a vivir por la fe en Jesucristo. Amén. Por la fe. Esta es mi petición, que la fe de la iglesia crezca y que tengamos a Cristo en el corazón reinando. Porque cuando tú tienes a Cristo, Cristo cambia vidas, Cristo cambia circunstancias, Cristo cambia familias, Cristo cambia existencias. Es increíble. Y uno dice, ¿cómo voy a hacer para cambiar? ¿Y cómo voy a hacer para que esa situación en mi vida cambie? Yo te voy a decir cómo, por la fe. Porque Jesucristo en el corazón lo cambia todo, amén. Es increíble. El Señor se trasteó a vivir a nuestro corazón.
Qué cosa tan impresionante. ¿Saben cómo lo decía mi buen amigo Guillermo Caro? Nunca lo olvido. Guillermo decía: hombre, yo no entiendo. Si la Biblia dice que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios por su grandeza. Mira lo que dice la Biblia, que los cielos no pueden contener a Dios de lo grande que es. Amén. Yo no entiendo cómo Dios tiene la capacidad de hacerse tan pequeñito que cabe en mi corazón. Por la fe. Amén. El Dios grande y poderoso se hace pequeño y cabe en mi corazón. Y cuando yo lo tengo en el corazón, las cosas cambian. Alguien dijo que el corazón del ser humano tenía un vacío y ese vacío tenía una forma de cruz. Cuando Cristo llega, se acaban los vacíos. Qué cosa tan impresionante es la fe en Jesucristo. Lo cambia todo. Cristo en una vida lo cambia todo. No es religión. Imagínense ustedes al apóstol arrodillado delante de Dios diciendo: Señor, por favor, que esta iglesia te tenga en su corazón. Me pongo de acuerdo con Pablo para hacer esa petición en este tiempo para la iglesia. Amén. Me arrodillo delante de Dios para que todos nosotros podamos tener a Cristo en el corazón. Cristo lo llena todo. Ya no hay faltantes. Cuando Cristo llega, ya no hay faltantes. Amén. ¿Y qué me puede faltar si tengo a Cristo? Él me está completando. Él me completa. Él te completará. Él completará tu vida, tu hogar, tu familia. Resumamos esta gran idea con esta frase: para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, necesitamos ser fortalecidos en lo íntimo de nuestro ser, lo cual es posible por el poder de las riquezas de Dios y por medio del Espíritu Santo. Esto le pido a Dios, que cada uno de nosotros tenga una experiencia con el Espíritu Santo cotidiana. Porque Él es el que me da sabiduría, consejo, el poder para hacer algo, es el Espíritu Santo. Ciencia y conocimiento provienen de Él. A veces uno no sabe qué hacer, pero el Espíritu Santo le coloca en el corazón. Yo tengo mucha experiencia de no saber qué hacer en algún momento y recibir guía del Espíritu Santo, porque esa es la cotidianidad. Y ahora yo qué voy a hacer, Señor. Y lo buscas y el Señor te dice: es por acá, es así, es asá. Ay, gracias, Señor. Capítulo número 2. Para que sean llenos de la plenitud de Dios. Ese es el foco de la oración. El primer foco, para que Cristo habite por la fe en esos corazones. El segundo, para que sean llenos ¿de qué? De la plenitud de Dios. ¿Y cuál es la petición? 1. Pido a Dios que arraigados y cimentados ¿qué? En amor. Miren la petición: arraigados y cimentados en amor. Las dos palabras son extraordinarias, ¿cierto? Arraigado y cimentado significa firme en el amor, sembrado en el amor. Pablo le está pidiendo a Dios que la iglesia de Éfeso esté sembrada en el amor. Efesios 3:17, la parte B. Y pido que arraigados y cimentados en amor. Sembrados en el amor. ¿Qué quiere Dios? Que estemos sembrados en amor. Vamos a Efesios 4:15 al 16, por favor. Quiero compartirles que la carta a los Efesios es una escritura fundamental en la visión de Casa sobre la Roca. Porque es que esta carta es increíble. Efesios 4:15. Más bien, diga conmigo, más bien, al vivir la verdad, ¿cómo? Con amor. Al vivir la verdad con amor. Nosotros vamos a vivir, debemos vivir, estamos viviendo la verdad con amor. Creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Al vivir la verdad con amor, cimentados en el amor, vamos a crecer como aquel que es la cabeza,
es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos según la actividad propia de cada miembro. La iglesia tiene muchos miembros, dice el apóstol Pablo, ¿no? Independientemente de la actividad propia de sus miembros, la iglesia debe estar guiada por el amor. Dice, sostenida y ajustada por todos los ligamentos. ¿Sabían ustedes que en la Biblia el amor es un vestido, es un vínculo, es un pegamento? Que el amor es la base de la vida cristiana. ¿Sabían ustedes que el amor es la base de la vida cristiana? Jesucristo es nuestro modelo. Él es mi modelo. Vea, más bien al vivir la verdad con amor creceremos en todo hasta ser como ¿quién? Como Cristo, que es la cabeza. La vida cristiana es seguir el modelo de Jesús. Y seguir el modelo de Jesús es vivir la verdad con amor y ser edificados en el amor. Por eso Pablo dice que la iglesia esté arraigada en el amor. Todo lo que hagamos, hagámoslo por amor a Dios. Amén. Y porque amamos a los demás. Porque si no, ¿de qué tiene sentido la vida? Si no amamos a las personas. Eso lo dice la Escritura, ¿no? Si no amamos a las personas, esto es lo que le pido a Dios, que la iglesia esté arraigada y cimentada en amor. Y voy a decir esto, lo he dicho muchas veces: Casa sobre la Roca, Llano Grande es una iglesia de amor. Esta es una iglesia de amor. Debemos cimentarnos en el amor. Amén. En el amor. Y vivir la verdad en amor. Porque muchas veces hay que decirle a las personas en el consejo, en la cotidianidad, cómo son las cosas y qué hay que resolver. Y eso es auténticamente cristiano. Amén. Pero hay que hacerlo ¿en qué? En el amor. En el amor. Dile a la persona que tienes a tu lado: haz todo en el amor. Todo lo que hagamos debemos hacerlo en el amor. Versículo 2, punto 2. Pido a Dios que puedan comprender con todos los creyentes cómo es el amor de Cristo. Vean ustedes que esto es progresivo. Que la iglesia esté sembrada en el amor. Cuando tú siembras algo en el amor, ¿cuál va a ser el fruto? El amor. Que la iglesia se siembre en el amor. Cada persona, cada familia, cada hogar. Estoy sembrado en el amor. No estoy sembrado en el rencor, ni en el odio, ni en el enojo. Estoy sembrado ¿en qué? En el amor. A partir de ahí todo va a florecer. Pero miren lo que dice Pablo. Versículo 18, Efesios 3:18. Puedan comprender junto con todos los creyentes cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Pablo está arrodillado delante de Dios pidiéndole que por favor Él permita que la iglesia comprenda el amor de Cristo. Y la expresión que utiliza es extraordinaria. ¿Cuán ancho? El ancho es la medida extrema de algo, de la derecha a la izquierda. ¿Cómo es el amor de Cristo? Ancho. ¿Y cuán es una medida? O sea, es un adverbio de medida. ¿Cuán ancho? Yo te pregunto en esta mañana, ¿tú comprendes cuán ancho es el amor de Cristo? Entonces, bien bonito, ¿no? ¿Comprendes verdaderamente cuán ancho es el amor de Cristo? Que cabemos todos en ese amor. Pero dice cuán largo. Es una extensión que medimos hacia adelante. ¿Cuán largo es el amor de Cristo? Me alcanza para hoy, pero me alcanza para mañana y para pasado mañana. Porque el amor de Cristo es que largo.
Y dice, ¿cuán alto? Si la medida es increíble. La altura del amor de Dios. No podemos decir ni siquiera que es del cielo a la tierra, porque también es profundo. A ver. Fíjense que es una medida que lo excede todo. Y Pablo dice, de rodillas, que la iglesia pueda comprender. Diga conmigo, comprender. La palabra es muy diciente. Comprender. Y yo quiero preguntarle a la iglesia, ¿tú comprendes cómo es el amor de Cristo por ti? ¿Comprendes qué tan ancho es, qué tan largo es, qué tan alto y qué tan profundo? Esto es lo que pido a Dios, que la iglesia pueda comprender el amor de Cristo. Porque cuando tú comprendes el amor de Cristo, tu vida cambia para siempre. Y cuando no lo comprendes, te quedas viviendo y diciendo, la vida me engañó. Todo el mundo te va a deber, tú te vas a deber a ti mismo y no vas a entender que Dios ya hizo la obra por ti por amor, porque te ama. Número 3, pido a Dios que puedan conocer ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento. Efesios 3:19. En fin, vea cómo termina la oración. En fin, que conozcan ese amor que ¿qué? Que sobrepasa nuestro conocimiento. Oiga, que sobrepasa nuestro conocimiento. El amor de Dios es tan impresionante que sobrepasa nuestro conocimiento. Pero Pablo dice, esto es lo que pido de rodillas, que la iglesia conozca ese amor. Que la iglesia conozca el amor de Dios en Cristo. Primera de Juan 4:8 al 10, por favor. Primera epístola del apóstol Juan. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es ¿qué? Amor. Qué tremendo texto ese, ¿no? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Alguien que diga que conoce a Dios es una persona que ama. Punto. No necesita más explicación. Si tú crees que conoces a Dios, se manifestará porque amas. Así de sencillo. Así manifestó Dios su amor entre nosotros, en que envió a su Hijo único al mundo para que vivamos por medio de Él. Miren cómo manifiesta Dios su amor. Dios es amor y manifiesta su amor entre nosotros enviando a Jesucristo al mundo para que vivamos por medio de Él. Es la manifestación del amor de Dios, ¿no? ¿Recuerdas? Me imagino yo Juan 3:16. Lo debes saber de memoria. A ver, voy a pasar el micrófono. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda y tenga vida eterna. Así se lo saben. Pero no va a pasar el micrófono. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. ¿En qué consiste el amor de Dios? No en que nosotros hayamos amado a Dios y entonces como nosotros amamos a Dios, Él envió a Jesús. ¿Tú te imaginas que enviar a Jesús dependiera de nuestro amor por Dios? Yo me pregunto, si enviar a Jesucristo a salvar al mundo dependiera de nuestro amor por Dios, esta era la hora que el Señor estaba allá arriba. Así funciona el amor de Dios. Nos ama tanto que envió a Jesucristo para morir por nuestros pecados, aunque éramos pecadores, ¿no? Eso dice Romanos 5:8, ¿no? El Señor entregó su vida aunque éramos pecadores. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros nos hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó. Diga conmigo en esta tarde ya, Él nos amó. Diga conmigo, Él me amó.
y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Esto es lo que le pido a Dios, que la iglesia conozca el amor de Dios. Que la iglesia conozca el amor de Dios, lo comprenda, se cimienta en el amor y lo conozca. ¿Para qué? Dice Pablo, para que sean llenos de la plenitud de Dios. Versículo 19. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de ¿qué? Si no conocemos el amor de Dios, no vamos a ser llenos de su plenitud. Esa es la conclusión de este pasaje. Si no conoces el amor de Dios, no vas a ser lleno de su plenitud y siempre estarás pensando en lo que falta, en el faltante. Porque voy a decirles algo más, entre otras cosas. Todos nosotros, como quiera que sea, hemos sido dañados por alguien, o por algo, por alguna circunstancia, o se nos truncó un sueño, o nos falló algo, y entonces decimos, es que yo no soy valioso, es que yo no soy amado, es que yo no soy querido. ¿Sabían ustedes que esa es una de las esencias de la sanidad interior? Cuando yo no me siento amado, no estoy sano. Y hay personas, aún en las iglesias, que tienen faltantes en su corazón por una razón básica, porque no han comprendido el amor de Dios, porque no han entendido que Dios los ama, no porque son perfectos. Yo cuando entendí que Dios me amaba, no porque era perfecto, hice todo para que el Señor me rechazara, todo. Le fallé a Él, le fallé a mi familia, me fallé a mí mismo. Pero yo entendí cuando llegué a la iglesia que Jesucristo se entregó por mí porque me amaba y que no tengo que hacer nada para que me ame más. Lo que yo hago ahora no lo hago buscando el amor de Dios, ya Él me ama. Lo hago porque Él me ama y yo le quiero devolver en algo lo que Él me ha hecho, lo que ha hecho conmigo. Si no comprendes el amor de Dios, no serás lleno de la plenitud de Dios. Y vivirás diciendo, a mí me falta, a mí no me dieron, yo no tengo. Cuando Dios quiere llenarnos. Amén. Llenarnos. ¿Y qué le puede faltar a alguien que está lleno por Dios? Me pregunto yo. ¿Qué le puede faltar a alguien que tiene la plenitud de Dios? La palabra griega que se utiliza en este texto es impresionante. La palabra pleroma, llenura total. De hecho, la palabra es redundante porque es la misma palabra para que sean llenos de la llenura. Que sean llenos de la llenura, es redundante. Cuando el pleroma de Dios viene a nuestro corazón, porque entendemos su amor, no nos falta nada. Entonces yo no ando mendigando amor porque yo ya lo tengo. Entonces yo no ando buscando cómo agradar a las personas porque ya Dios me ama. Y yo estoy lleno de Dios por su plenitud, porque comprendí su amor. En Juan 1:16, mira lo que dice. De su pleroma todos recibimos ¿qué? Gracia sobre gracia. De su plenitud, de su llenura, todos recibimos gracia sobre gracia. Siempre que toco este versículo me acuerdo de una canción. Gracia sobre mí. Iglesia, estamos hablando de factores espirituales fundamentales. Por eso Pablo se arrodilla a pedirle al Señor que la iglesia pueda comprender esto. Y esta es mi petición, que la iglesia pueda comprender que Dios la ama. Hoy hay personas entre nosotros, en este mismo momento que yo estoy predicando esto, pensando que Dios no los ama. En este momento hay personas entre nosotros pensando que Dios no los ama. Y ese es el mayor engaño espiritual del diablo. Porque cuando tú crees que Dios no te ama, no eres lleno de la plenitud de Dios. Y Dios quiere llenarnos de su plenitud.
no por nuestras obras de justicia, sino porque Él nos amó. Ya me amó, ahora me llena. El próximo sábado 26 de julio, las mujeres van a tener una reunión en esta iglesia para hablar de este tema. Un amor que te hará brillar. Porque muchas mujeres vienen viviendo una vida muy enredada por cosas que sucedieron en el pasado. Y no entienden cómo a través o de sus errores o de sus circunstancias o de su vida Dios las ama. Y como no lo han entendido, no están plenas. Y Dios quiere llenarlas completamente, amén. Todas las actividades que se van a hacer, las charlas, los grupos, las plenarias, la alabanza, todo está dispuesto para que las mujeres comprendan el amor de Dios. Porque un acto de amor lo puede cambiar todo. Lo mejor que le puede pasar a una familia, a una casa, a un hogar, es que la mujer que está en esa casa, madre, esposa, sea llena de Dios, que comprenda el amor de Dios. Lo mejor que le puede pasar a un matrimonio es que ese hombre, ese esposo, sea lleno del amor de Dios. Les voy a decir por qué. Ninguno de nosotros es perfecto. Seguro tenemos muchas cosas que cambiar, pero cuando Dios nos llena, podemos ayudar a llenar a otros. Amén. Pero cuando yo estoy vacío, ¿a quién voy a llenar? Esto es increíble. ¿Cómo yo puedo, por la llenura de Dios, ayudar a completar la obra de Claudia? Porque Dios me llenó a mí en Cristo. Y yo puedo ayudar a completar la obra que Dios está haciendo en ella. Y ella me ayuda a completar a mí porque ella fue llena. Cuando no hay llenura, lo que hay es señalamientos, lo que hay es crítica, lo que hay es cuestionamientos. Pero para ser llenos de la plenitud de Dios, del pleroma, debemos comprender que Dios nos ama. Están todas cordialmente invitadas. Amén. El tema que van a tocar el 26 es una cosa tan impresionante que desde el primer momento, a través de los testimonios, a través de todo lo que se va a hacer, ustedes van a comprender cuánto las ama el Señor. Y van a ser llenas de la plenitud de Dios. Y cuando tú eres lleno de la plenitud de Dios, a donde Dios te lleva a sumar. Amén. ¿Qué digo a sumar? Perdóname, Señor, a multiplicar. Porque cuando tú llegas a un lugar lleno de la plenitud de Dios, ¿qué crees que pasa? Llegas a impactar vidas. Llegas a impactar corazones. Por eso es que la gente dice, oiga, ¿y a usted qué le pasó? Que yo lo veo, que usted es diferente. Ahí es cuando hay que testificar y contar el secreto. Amén. Entonces resumamos este segundo punto así. Para estar llenos de la plenitud de Dios, necesitamos conocer el amor de Cristo, que sobrepasa nuestro conocimiento. Necesitamos comprender la anchura, largura, altura y profundidad del amor de Cristo. Y para comprenderlo debemos estar arraigados y cimentados en amor. Esto le pido a Dios, que la iglesia sea llena de la plenitud de Cristo, de la plenitud de Dios, y Cristo habite por la fe en sus corazones. Estamos hablando de un tema tan impresionantemente espiritual que el que fundó la iglesia, que fue el apóstol Pablo, se arrodilló delante de Dios a decirle: Señor, esto es lo que pido para la iglesia, que con la mediación del Espíritu Santo y el poder de tus gloriosas riquezas sean fortalecidos en lo íntimo de su ser, para que Jesucristo habite por la fe en sus corazones, y que cimentados y arraigados en el amor puedan comprender qué tan alto, ancho, largo y profundo es el amor de Cristo, para que conozcan ese amor que sobrepasa todo entendimiento y puedan ser llenos de la plenitud de Dios. ¿Habías escuchado algo más espiritual que eso? Esa es mi petición para ustedes. Porque si tenemos a Cristo en el corazón, nada nos faltará.
Y si tenemos la plenitud de Dios, ¿qué nos puede faltar? ¿Quién nos puede señalar diciendo es que a usted le falta? ¿Qué me puede faltar a mí? Me puede faltar una eternidad, pero el Señor me está completando, amén. ¿Y quién me puede juzgar a mí o señalar? Si estoy siendo llenado por el Señor. Es más, la gente lo va a agradecer. Hey, tan bacano que tú cambiaste. Tan bueno que tú eres una persona perdonadora. No te imaginas cómo perdonar a alguien. ¿Sabe qué dijo Jesús? Y voy terminando con esto. Que el creyente puede amar incluso a sus enemigos. Que el creyente puede amar incluso ¿a quién? A sus enemigos. Les voy a decir por qué y voy a predicar sobre el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo tiene 9 características. Y la primera característica del fruto del Espíritu Santo es el amor. El fruto es el resultado de estar sembrado. Mira una planta está sembrada en la tierra y comienza a dar fruto. Permítame explicarlo de esta manera. Un creyente no puede no amar. No puedo no amar porque Cristo está en mi corazón, porque el Espíritu Santo está colocando amor en mi vida. Un creyente no es una persona de odios, amén. Es una persona de amores, aún a las personas más difíciles. Y cuando yo estoy pleno y lleno, puedo manifestar ese amor a los demás. Si no comprendes que Dios te ama, te perderás la llenura que Dios tiene para ti. Cierra tus ojos y vamos a orar en esta mañana. Padre, esto es lo que pido en oración. Que por medio del Espíritu Santo y el poder de tus gloriosas riquezas, fortalezca, Señor, el ser interior de mis hermanos, para que tú, Señor Jesús, habites en sus corazones por la fe. Y pido que arraigados y cimentados en amor podamos comprender qué tan ancho, largo, alto y profundo es el amor de Cristo. Que conozcamos ese amor que sobrepasa nuestro entendimiento, para que podamos tener la llenura de tu plenitud en nosotros. Yo te pido hoy, Señor, en el nombre de Jesús, que toques cada vida y cada corazón, y que nuestro corazón, Señor, se convierta en el lugar de tu habitación. Que por la fe el Dios grande y eterno habite en nuestros corazones, y que por tu amor, Señor, pleno, por el que nos has amado, a pesar de nuestros faltantes, de nuestros errores, podamos ser llenos de tu plenitud. Quita todo engaño, tropiezo, obstáculo, por el cual, Señor, tu iglesia, la que compraste con precio de sangre, no crea que tú la amas. Yo te pido, Señor, si hay personas hoy en el templo creyendo que te deben y por eso tú no los amas, puedan comprender hoy, Señor, lo que significa tu amor. Yo te pido, Señor, que cada uno de los que están batallando con la fe puedan crecer en esa fe, Señor, y tener a Cristo en el corazón. Y que todos podamos decir: yo tengo a Cristo viviendo en mí. No me moveré sino por fe. Yo tengo a Cristo viviendo en mí. Pido porque la iglesia tenga una experiencia
con tu Espíritu Santo, cotidiana, constante, en su trabajo, en sus actividades, en sus hogares, en sus relaciones. Pido porque seamos llenos del Espíritu Santo y que tus gloriosas riquezas, Señor, nos acompañen. Si alguien está pensando cómo resuelvo esto, cómo soluciono este problema, que tus gloriosas riquezas, Señor, vengan a esa vida, en el área interior, en el área moral, anímica, en el área física. Yo te pido que las gloriosas riquezas de sanidad sean manifestadas sobre los que hoy están enfermos, en el nombre de Jesucristo. Y te pido que las gloriosas riquezas económicas vengan sobre los que hoy tienen una crisis económica. Que las gloriosas riquezas morales, anímicas, vengan sobre los que hoy están desanimados, los que no saben cómo se va a resolver esa situación conyugal, esa relación con los hijos. Padre, tú eres grande y en el cielo no hay escasez, porque tú eres el único que puede proveer. Tú eres mi proveedor. Yo creo, Señor, que tú eres mi proveedor, y he visto tu provisión en mi vida de formas extraordinarias. A veces no me cabe en la cabeza todo lo que puede pasar, pero yo hoy creo con todo mi corazón y con la fe, Señor, de un corazón entregado, que tú te encargarás de todo en mi vida, porque te has encargado de llenarme en Cristo de tu plenitud. Te amamos, Señor, y te bendecimos y te damos gracias. Y en el nombre de Jesucristo proclamamos que en tu plenitud recibimos gracia sobre gracia, que nuestras necesidades van a ser suplidas y que vamos a ver tu gloria manifestada de formas extraordinarias en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte, fuerte aplauso al Señor.